Vamos a hablar un rato ahora con Sergio Berenstein, analista político. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buen día, gracias por llamar. Un placer, buenos días. Gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Te quiero preguntar, porque con vos podemos hablar un montón de temas, pero quiero preguntarte primero por tu análisis de los últimos meses del gobierno de Javier Milei. Me parece que hay tres características de este periodo tan singular que vive la Argentina desde diciembre del año pasado, ¿no? La primera, estamos ante un gobierno que tiene una vocación transformacional, que se ve a sí mismo como eh, una especie de punto de inflexión en la historia del país, tratando de solucionar cuestiones estructurales, fundamentalmente en el plano económico, macroeconómico, fiscal, monetario, cambiario. Esa vocación transformacional, esa visión del lugar del gobierno en la historia, es algo bastante único, ¿no? No recuerdo, tal vez incluso esto más profundo que con Menem, no recuerdo un gobierno que se haya instalado, que se vea a sí mismo, que tenga esa autopercepción de forma tan homogénea, ¿no? Segundo, es un gobierno que comenzó muy ideológico y se convirtió al hiperpragmatismo, ¿no? Ujú, Parecía absolutamente. que venía, digamos, con cuestiones incluso un poquitito eh, fuera de lugar, la dolarización, el fin del Banco Central, etcétera, etcétera. No es que el gobierno quiera, digamos, que tenga el objetivo de especificar la economía, pero ha fortalecido el peso, curiosamente. Hay menos pesos circulando y, digamos, ha intervenido en el mercado financiero, se ha manifestado pragmático también en otros aspectos de política de precios. En fin, hay cuotas de pragmatismo que son criticadas por los economistas más ortodoxos y que a mí me parece en todo caso que son cuotas interesantes en el sentido de hacer lo que hay que hacer muchas veces sin eh, prejuicios ideológicos, ¿no? El presidente llama a algunos de sus críticos libertontos, ¿no? Suponiendo que aplicar recetas de libro de texto podría haberle implicado costos económicos, políticos aún mayores. Esto implica, por ejemplo, que sostenga el cepo, que para algunos es bueno, otros es malo, lo cierto es que lo hacen, ¿no? Piensan que eh, pagar un costo de esa naturaleza vale la pena, incluso se enfrenta con el Fondo Monetario por eso, y lo hacen. Es interesante porque corren al fondo por derecha en términos de el superávit fiscal y Ujú, al mismo tiempo mantienen una cuota de pragmatismo en materia de cepo, ¿no? sí. Eso de sí mismo es un signo de pragmatismo. Tercero, y no menor, es un presidente que se manifestaba antipolítico, no político, etcétera, y hoy juega todo su futuro a una elección de mitad de mandato que consolide lo que ya tiene y le agrega una cuota de poder institucional mayor, ¿no? Es decir, Ujú. no solamente se mostró ecléctico frente a los sectores dialoguistas del Congreso, seduciendo gobernadores, intendentes, poniendo un jefe de gabinete bien político, ¿m? Sino que aparte está buscando consolidarse en materia electoral. Así que creo que frente a la dispersión, la fragmentación, la desorientación de la oposición, veo un ejecutivo que con errores, algunos un poco infantiles o grotescos, Ujú. de todas maneras está avanzando. Sí, esto que vos decís recién de la oposición también preocupa. ¿Por qué no ves a una oposición sólida, solvente? Hay quien los acompaña estando en la oposición y quienes están en las antípodas de su ideología, pero todos están desorganizados. Quizás lo ves a Macri, ¿no? Apuntando ahí a acompañar a Milei hasta que se divide o no. Hay que ver cómo funciona y todo el resto de la oposición está dividida. Claro, difícil decir que Macri es oposición, ¿no? Porque Ujú. más bien coincide en lo ideológico, lo ayudó al presidente a ganar, no Pero no, solamente no en está ser dentro de la político. misma fuerza, digo. A eso. Y de hecho, Milei, creo que ahí hay unas diferencias y unas crispaciones, hasta te diría personales, no ideológicas. Sí, pero al mismo tiempo están construyendo conjuntamente la provincia de Buenos Aires, que es el Exacto. distrito más importante porque obviamente Kicillof tiene aspiraciones presidenciales y por escala, si hacen una buena elección en la provincia, tendrían naturalmente una presencia mucho más significativa en el Congreso. Ujú. Yo diría que lo más interesante aquí es el problema que tiene tanto el peronismo como el radicalismo, ¿no? Frente a, Absolutamente. o sea, los espacios ideológicos supuestamente más alejados Ujú. también están atravesados por las tensiones que genera el fenómeno Milei. Por un lado, porque hay electorados que se superponen. Ejemplo, en Mendoza el gobernador Cornejo tiene un electorado que lo apoya a él, pero también lo apoya a Milei, con lo cual Cornejo
si manda a sus diputados a votar en contra de Milei, se perjudica localmente. ¿Mm? Entonces, eso, él puede estar de acuerdo o no con la agenda del presidente, pero le genera un costo político significativo. Lo mismo ocurre en Córdoba con algunos radicales, lo mismo ocurre en Tucumán. Eso es un dato que restringe en todo caso las chances que tiene el partido como tal de tener una estrategia más homogénea. Por eso es lógico tal vez que Martín Lustó, que representa la capital, no tenga esa restricción, pero bueno, es natural que otros dirigentes sí estén de alguna manera condicionados por esa preferencia de sus votantes, ¿no? Y en el peronismo uno ve, bueno, una Cristina que cada vez que hay alguna duda respecto del presidente ya sale a su salvataje, ¿no? Tratando de ratificar todo lo que hizo como si efectivamente la economía argentina hubiese sido la de Singapur hasta que llegó Ley o hasta que llegó Macri, ¿no? Eso, por supuesto, no es una falacia. Cristina tiene todavía apoyo y de hecho se recuperó un poquitito, pero al no reconocer ningún error, al no hacer ninguna autocrítica y al no proponer ideas nuevas, sino volver al pasado, me parece que, bueno, encuentra un límite muy importante en materia ideológica y política. Se lo ve a Milei quizás firme en sus convicciones, de hecho vetó, sin importarle su imagen pública, el aumento de los jubilados que votó el Parlamento, y está dispuesto a vetar también el aumento a la universidad pública. ¿Cómo pensás que va a impactar, porque esto es reciente, va a impactar en los próximos meses esas decisiones en su imagen? Bueno, a ver, lo de la universidad no me queda claro que lo vayan a hacer, por lo menos el vocero lo puso en duda, pero lo de los jubilados me parece que hay que interpretarlo de la siguiente manera. El presidente está convencido que lo que está haciendo está bien y que más temprano que tarde eso va a notarse en todos los sectores de la sociedad, como ocurrió en su momento en la década del 90 con la convertibilidad, ¿no? Que la desinflación, que la estabilidad genera un efecto positivo, una externalidad contundente en el conjunto de la sociedad y que en todo caso, mirando equilibrios parciales o mirando sectorialmente, uno puede encontrar gente que gana, gente que pierde, pero lo importante es el sentido del rumbo y las cosas más globales que está haciendo el gobierno. Frente a eso, creo que hay un argumento que no importa si es cierto o no, sino que el gobierno lo cree, ¿no? Y es que cada día que pasa están más cerca de que la recuperación económica se sienta. Y eso los vuelve, digamos, dispuestos a aceptar costos políticos, como el del veto a los jubilados, que uno dice, bueno, pero 15.000 mangos es mucha plata por jubilado. Bueno, era una cuestión no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Era la oportunidad para ratificar la convicción por, en todo caso, la necesidad de sostener el superávit no primario, sino financiero. Lo vamos a escuchar al presidente esta noche ratificar lo mismo, e incluso proponer reglas fiscales como para soldar esta idea de que la Argentina, con los problemas reputacionales que tiene, necesita generaciones de superávit financiero. Cuando el mercado nos vuelva a prestar, bueno, más riguroso deberemos ser, en todo caso, y hay que utilizar ese dinero para desarrollarse, no para pagar intereses o capital de la deuda. Todo eso genera, digamos, una sensación de fortaleza argumental y política, frente a lo cual costos parciales como de los jubilados, que es concebido como, en todo caso, transitorio, bueno, pasan a un segundo plano. Esa es la mentalidad con la cual creo yo el presidente enfrenta esto. ¿Es cierto o no? Bueno, el futuro dirá si la economía se recupera, si efectivamente hay una ampliación del número de trabajadores formales y eso ayuda luego a recuperar más sustentablemente las jubilaciones. Todo eso son apuestas a futuro. En el interín, eso es lo que el gobierno piensa, está muy convencido, desde el presidente hasta el último integrante del equipo económico, le da eso mucha homogeneidad y enfrenta esta batalla convencidos que la va a ganar. Sergio, ¿sabés que hay una encuesta que salió hace poco que dice que Milei tiene 50% de imagen positiva, Villarroel 49%, a pesar de tener un gobierno que ajustó a la sociedad, ¿no? Con niveles de, no sé, de desempleo grandes, más de 4.000 pymes que cerraron. Digo,
A pesar de eso, él mantiene una imagen positiva muy alta. Digo, vos sos analista político, ¿cómo se explica que a pesar de tener, como dice él, el mayor ajuste de la historia, los argentinos lo siguen acompañando por lo menos del 50%? Bueno, primero las cifras, después el análisis, ¿no? El dato, Uh-huh. los datos, por lo menos los que nosotros obtenemos de estudios sistemáticos que hacemos con D'Alessio Sí, hace ya más de una década, no marcan esos números, ¿eh? El bueno, presidente Milei, la vicepresidenta Villarroel y Patricia Bullrich siguen siendo los políticos de mejor imagen, claro, pero no llegan al 50%, ok. lo cual no quiere decir que tengan, digamos, que carezcan de un apoyo significativo en la sociedad. Ese Uh-huh. apoyo existe. Uh-huh. Básicamente el presidente sigue siendo hoy muy respaldado por el 30% que lo votó en primera vuelta, Uh-huh. que es un núcleo duro de apoyo, más un segmento importante del votante de De Juntos por el Juntos, Cambio, claro. fundamentalmente de Patricia Bullrich, Uh-huh. que bueno, sigue, a pesar de, bueno, que no le gusta el estilo del presidente, la agresión a los medios, algunas medidas muy controversiales como la restricción de derechos de información pública, los insultos y eso, a pesar de eso, valora el esfuerzo en materia económica, ¿no? Entonces, yo diría, no es que el apoyo que tenga el presidente no sea importante, la pregunta sigue siendo válida, Uh-huh. ¿no? Porque Sí, indudablemente, para hacer un paréntesis, Sergio, los datos que yo tengo son de la consultora Opina Argentina. ok, Vale la aclaración más que nada porque te tiro la consultora, una consultora, pero no te digo el nombre. claro. Te doy la fuente. No, Eh, respeto el trabajo de todo el mundo, no Ujú. son mis datos, y no lo fueron nunca. Quiero decir, el mejor momento de imagen de Milei tuvo 50%. Es Ok, decir, él tuvo más votos que imagen, para que quede claro, ¿no? bien. Entonces yo creo que lo que sigue habiendo hoy es un rechazo a lo previo, que le da mucho margen de maniobra. La Ujú. Argentina eh, experimentó un desgaste terrible con la larga estanflación, ¿no? De más Ujú. de una década. Eso, por supuesto, más otros errores de política pública, terminaron generando un hastío, eh, una necesidad de algo diferente, aunque no sea del todo creíble, aunque no gusten las formas, y eso fue lo que primero nos llevó a Milei a la presidencia. Todos le está dando todavía espacio de maniobra para seguir avanzando en su programa de reformas. Ujú. Me parece que hay que entender que el desgaste es natural, ya se nota, en los últimos meses hubo una caída relativa en Ujú. el optimismo, en la imagen del presidente, pero eso no penetra el núcleo duro y dos, no es capitalizado por nadie de la oposición. Claro. Y eso creo que es la clave, ¿no? Sí, absolutamente. Que no lo capitalice la oposición. Me parece que la clave, con esa frase nos quedamos. Sergio, muchas gracias por tu tiempo Al y contrario. siempre tan didáctico. Un abrazo, gracias por el llamado y siempre a disposición. Un placer. Fue Sergio Bernstein, analista político.